Templo Calvario les invita a escuchar un mensaje de Dios. Aquellos que están presentes y los que están detrás del aparato. Bienvenidos, hermanos y amigos, en esta tarde a adorar, a glorificar al Señor, darle toda la gloria a nuestro Dios. Por eso estamos reunidos, es un gozo, y el pastor Héctor Gómez va a tener a su cargo la palabra. Adelante, pastor. Dios te bendiga. Gracias. Bien, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y poder disfrutar de este tiempo juntos. Tuvimos un buen tiempo con los varones el viernes, estuvimos con un buen tiempo con los varones ayer también sábado. Estuvimos reunidos tomando algunas decisiones en la cual involucra a toda la iglesia, ¿no? Y Dios mediante, yo el sábado que viene, el domingo que viene voy a estar de vuelta, así que me van a tener que aguantar. Pero es un gusto estar con ustedes realmente, ¿no? Amén. El pastor Gabriel, el hermano Pedro estuvieron también ayer, se fueron ayer por la noche, y junto con el pastor y los hermanos que estuvieron presentes, estuvimos tratando acerca de diferentes temas y tomamos algunas decisiones. En este periodo de tiempo, desde junio hasta el momento, nosotros estuvimos tratando de ayudar con la enseñanza los viernes, acerca de la administración de la obra, acerca de la característica de acerca de las diferentes clases de mensajes. De hecho, algunos hermanos prepararon mensajes con textos que yo me encargué de eso, de la parte de enseñanza homilística y hermenéutica, y entre todos, el pastor también presente, estuvimos mirando y haciendo comentarios, a veces críticas a los mensajes, las características, pero fue bueno el tiempo. Un deber más para los varones, para esta semana que viene, preparen 2 clases de sermones más de textual, ya vimos, pero de temático y también de expositivo, que es lo que me pidieron Gabriel y Pedro, para poder seguir estudiando acerca de la preparación de mensajes. Así que para el viernes, que nos vamos a estar viendo mediante por Zoom, preparen el pasaje que ustedes quieran. Antes le habíamos dado pasajes, cuando yo le di pasajes para que ustedes, ahora el pasaje que ustedes quieran, ¿verdad? Para tener un ejemplo de sermón expositivo o dos ejemplos de sermón temático o tópico. Pero eso es lo que vamos a estar viendo. Pero entre las cosas que tratamos con los varones vimos la manera de poder nosotros formar líderes que estuvieran ayudando al pastor en la obra y el pastor junto con ellos está trabajando. Nosotros en los temas que tratamos estuvimos hablando acerca de la característica de los líderes bíblicamente. Lo que dice la Biblia acerca de la característica de aquellos que quieren un liderazgo. De hecho, Pablo le dice a Tito, si alguno quiere obispado, buena obra deseo, o Timoteo, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos o características. Los varones que estuvieron presentes en esas reuniones pudieron aprender y ver. Aún la propia Biblia es clara en cuanto a cuáles son las características. Ustedes, si quieren, pueden ir adelantándose. Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, Pablo muestra a Timoteo y a Tito cuáles son las características de un líder. Pero los varones estuvieron pidiendo que sería bueno enseñar a toda la iglesia, a los hermanos y amigos también, para que todos pudiéramos saber. Entonces, Dios mediante, yo el sábado próximo, esta oportunidad voy a venir con mi esposa, si Dios quiere, ¿verdad? Ya estuve la vez pasada, pero ahora vamos a estar los 2 días junto con el pastor José, ¿verdad? Comiendo cosas ricas de Graciela y no de doña Ramona, y vamos a estar juntos, ¿verdad? Pero yo el sábado 14, el sábado próximo, voy a estar enseñando acerca de las características de un varón o un líder, ¿verdad? O alguien que quiere ser líder. Para que todos sepamos, de hecho yo voy a traer no un bosquejo de mensaje, pero sí le voy a traer marcadas
las características de un líder, cada una de ellas, y los pasajes donde usted puede repasar de nuevo dónde se encuentran esas características para ir estudiando. Vamos a presentarles una lista de hermanos que quisieran estar trabajando junto con el pastor en la iglesia para luego hacer un cronograma de actividades, tomar decisiones. Ellos solamente van a estar planificando, este grupo que escoja la iglesia, junto con el pastor van a estar planificando actividades para luego compartir con la iglesia y hacer tomar decisiones junto con la iglesia. No son ellos los que van a tomar las decisiones. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No? Y los varones, pastor, y los varones que estudian ayer, pueden corregirme si yo me equivoco, porque yo le decía ayer a Gaby, tengo muchas cosas que decir, aparte de predicar, pero capaz que me olvido de algo, pero ustedes me corrigen, ¿no? Entonces, para que ellos puedan planificar o hacer un organigrama de actividades. Nosotros vamos a estar ayudándolos también para hacer de pronto en el mes de diciembre todas las actividades que habría hasta el mes de marzo del año próximo, ¿no? Junto con los varones y el pastor que se han escogido. Si el pastor es el líder espiritual, vamos a tratar de ayudarlo en su ministerio, ¿verdad? Entonces, él va a estar siempre ahí junto con los varones trabajando juntos y planificando. Pero vamos a estar votando a ver qué varones la iglesia escogería del grupo de varones. ¿Entienden? Entonces, después de saber las características, cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, de nosotros digo porque yo soy yo, pero cada uno de los miembros de la iglesia estaría haciendo una evaluación de cada uno de los varones que le vamos a presentar una lista el próximo sábado, de los varones que estarían dispuestos a colaborar, pero vamos a presentar la lista de varones que ustedes van a tener. La evaluación después de haber aprendido y también con el bosquejo, para ir viendo, bueno, este hermano cumple, ustedes están orando con relación a los hermanos a escoger. Y el domingo 22, se llevaría a cabo la votación de estos hermanos a la elección. ¿Se entendió o no? Sábado 14 vamos a enseñar, vamos a darle la lista, no sé si el sábado o el domingo, de hermanos probables. Y el domingo 22 estaría la iglesia, se reuniría y votaría los hermanos. Después de la reunión. Después de la reunión. Esto lo haríamos así. El domingo 22 no voy a estar yo, va a estar el pastor Pablo Villafán. Los miembros de la iglesia se reunirían, ya ellos tendrían la lista de varones, cada uno de los hermanos y hermanas que forman parte de la membresía. ¿Está bien o no? Con el nombre de los hermanos posibles colaboradores y a aquellos que Dios les mostró y ustedes pueden ver que cumplen con requisitos de los dados por la Biblia, ustedes van a estar tachando tal. De acuerdo al número de miembros que hay en la congregación, si hay más de 11 votos por un hermano, ese ya sería escogido, ¿verdad?, como un hermano colaborar en la organización de la obra junto con el pastor. Ustedes pueden votar a más de un hermano, ¿no? Pueden votar a 6 hermanos, a 7, o todo el grupo de hermanos que hay puede votarlo, ¿verdad? Pero solo aquellos que cumplan con más de un 50% del grupo de hermanos o miembros de la iglesia va a poder formar parte de este grupo de varones para trabajar junto con el pastor José. ¿Se entendió o no? Hermanos, miembros, espero que hayan entendido a todo, ¿no? Pero esta la decisión o la elección la va a llevar a cabo la iglesia como tal. Pero ustedes van a estar preparándose, vayan leyendo, vayan orando por todos los varones de la iglesia, ¿verdad? Oremos unos por otros, lo importante es que oremos unos por otros, ¿verdad? Como cristianos tenemos que orar por unos por otros. Pero en esta oportunidad específica, la elección. Esto en parte es algo de lo que sucede en Hechos capítulo 6 cuando se escogen los diáconos, ¿no? Entonces, los apóstoles mostraron cuáles debían ser las características, la iglesia oró, escogieron 6
varones, la iglesia estuvo de acuerdo, después le presentaron a los apóstoles a aquellos que habían escogido, estuvieron de acuerdo, oraron por ellos y ellos fueron los diáconos en esa oportunidad. Aquí no va a ser un ministerio oficial de diáconos o ancianos, solamente van a ser hermanos que van a estar colaborando y trabajando juntamente con el pastor. Cuando vamos a estar nosotros también ayudándoles hasta que se conforme bien todo el cuerpo de Cristo y bueno, luego sepamos nada más cómo marcha la obra y sigue adelante. Pero tenemos que permitir que Dios cambie mi corazón, que cambie nuestros corazones, ¿no? Y eso es necesario en cada uno de nosotros. Eso es necesario en cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? Creo que fui claro, ¿no? A ver, los varones me corrigen si me faltó algo. A ver, el más joven de los varones. Vos sabés que soy... Me olvidé de algo porque estoy viejito a veces todo el día. Pero... Que el voto va a ser secreto. Que el voto va a ser secreto. Ah, sí, eso, el voto va a ser secreto. Eso va a ser secreto. Lo otro, después de votar ustedes, por supuesto, tienen la listita, cada uno es personal, lo va a estar votando. Tal vez buscamos algún recipiente para poner los votos. Usted no tiene que poner su nombre, no necesita, solamente poner la listita que usted tachó. Y después el pastor Pablo Villafán, junto con el pastor José Cobalzu, van a estar haciendo el conteo de votos, pastor, y luego se lo van a presentar a la iglesia. Después vamos a coordinar a ver qué es lo más conveniente, y si hacerlo ese día, pero se vio muy tarde, capaz que hay que hacer como en otros países cuando se vota el presidente o selecciones de intendente, que se hace el otro día la información, no se informa por medio de WhatsApp a la iglesia, ¿verdad? O el otro domingo, pero eso lo vamos a estar observando, pastor, con usted y conversando durante la semana para ver cuándo piensa que es más conveniente poder informar a la iglesia, ¿no? Pero oremos. Oren por nosotros. Hacer los varones decían el sacrificio que hacen los hermanos que vienen. Para nosotros no es un sacrificio, para nosotros es un gusto poder servir. Estamos para servir. De hecho, cuando yo me jubilé con un deseo de poder seguir llevando la obra a la iglesia, a hermanos, a pastores que quieren tomar un tiempo de descanso y entonces para servir. Y Gabriel, el pastor Pablo, el pastor Alberto, el hermano Pedro, y al igual que este querido hermano, dedicamos nuestra vida para servir al Señor. Y no tenemos horario, servimos todo tiempo. De hecho, nuestras familias son parte de nuestro ministerio, porque ellos saben, ¿verdad?, que nosotros pusimos nuestra mano en el arado junto con ellos para servir al Señor. Y a veces sacamos tiempo a nuestra familia, pero ellos no lo ven como algo penoso, sino que lo ven gozoso porque también directamente están sirviendo al Señor. ¿Entienden? ¿Ah? A veces, ahora yo con Graciela tengo la bendición de ir para todos lados con él, si bien ahora no vino conmigo, porque ella se jubiló, pero por muchos años ella no podía salir, aparte ninguna conmigo, solo en vacaciones. Pero ahora sí lo estamos haciendo. Muy bien, vamos a tener presente esto, estar orando. Yo el sábado, como dije, voy a predicar acerca de este tema, las características de los líderes, el encuentro de la palabra del Señor, toma el nombre de diáconos, pero creo que cada uno de nosotros, tanto varón como dama, debería cumplir con los requisitos que marca la Biblia en Tito y también en Timoteo, ¿verdad? Creo que cada cristiano tendría que tener estas características que marca la palabra de Dios. Tienen buena memoria. ¿Se acuerdan que yo les debo un mensaje? ¿No? Porque yo dije, voy a predicar el domingo que viene acerca de este tema y no prediqué acerca de otro tema en el libro de los Hechos. Ahora, en esa oportunidad alguien se acordó de qué era lo que yo dije que iba a predicar y fue Oscar. ¿Te acordás de qué iba a predicar, Oscar? Ahora te digo. Bueno, les pasaron los días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Recuerdan que yo dije que era
a predicar acerca de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a hablar acerca de la carrera en la vida cristiana, la vida cristiana como una carrera de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Hebreos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ver. Querido Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Amén. Oramos para que tu Santo Espíritu sea para los creyentes en Cristo. En gran parte de esta congregación eran judíos que se convirtieron. Dejaron la ley para venir al tiempo de la gracia. Por fe en Jesucristo fueron salvos. Ahora, el autor de esta carta, luego de hablar acerca de los héroes de la fe, capítulo 11, recordamos que hace referencia a los héroes de la fe, en este capítulo 12 nos pasa a recordar a los creyentes cuál debe ser la conducta como creyentes en Cristo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora, la característica sobresaliente del cristiano es que tiene vida. Tenemos vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora en Cristo tenemos vida. Ahora, ¿cómo es tu vida en Cristo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es mi vida en Cristo? En cierta oportunidad yo tenía un precioso pastor amigo, justamente con el pastor José estábamos charlando y él lo mencionó. ¿Vos lo conociste? Le digo, sí lo conocí, fue profesor del instituto mío y todo. Y él tenía una característica, siempre andaba sonriendo. Siempre andaba riéndose. Entonces en cierta oportunidad que me hizo un comentario, este pastor no es nada serio, siempre está la risa. Y yo sabía que era así. Pero él siempre estaba gozoso, siempre estaba contento, yo no lo veía triste. Y él mismo daba testimonio, ¿por qué es tan triste si tengo el gozo de la salvación? De hecho, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a veces nosotros no mostramos vidas abundantes. Tal vez es porque nuestra vida no se llega a vivir a la altura de que Dios demanda, y yo lo sé y me preocupa, mira, no me porté tan bien como Dios quiere. Y eso me da tristeza. Pero cuando yo puedo vivir a la altura del estándar de Dios, eso me va a traer gozo y me va a dar seguridad. Entonces acá el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a la vida cristiana como una carrera que tenemos que correr. Y él nos explica cómo tenemos que correr la carrera. Esta vida que hay en Cristo no es una vida común o normal, natural, de la carne, sino una vida nueva, engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Es que nos hace nuevas criaturas en su Hijo Jesucristo. Y vamos a observar las características de esta nueva vida. Bueno, sabe, el autor lo presenta como una carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo un terreno nuestro tan grande en nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y al final del versículo dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Ahora, para correr una carrera tenemos que tener determinadas características. Ayer yo preguntaba si sabíamos cuánto perdemos de posibilidad de potencia, de respiración al tener tapabocas. Yo tengo una bendición, no tengo el tapabocas. Pero si yo tuviera el tapabocas no podría hablar la mitad de lo que voy a hablar. Porque generalmente el uso del tapabocas nos quita un 50% de la potencia para poder llevar a cabo una actividad. Y lo he comprobado, con mi esposa todos los días salimos a caminar. A veces caminamos 5 kilómetros, a veces caminamos 7 kilómetros.
estando en el campamento trabajando, yo llegué a caminar cerca de 10 kilómetros caminando, haciendo actividades. Entonces, yo andábamos sin tapabocas, ya Pastor José, claro, el aire libre, el campamento, tal. Pero si hubiéramos trabajado con tapabocas, no hubiéramos rendido. Y yo salgo a caminar con Graciela y a veces yo salgo con el tapabocas. Estamos en Rivera, cuídense de mí. Y yo salgo con tapabocas, Graciela también. Entonces por momento le digo, Gordita, sácate el tapabocas. Porque yo veo que ella viene cansada, ¿no? Vas a ver que nos sacamos el tapabocas por un momento y parece que nos expulsaron fuerza y seguimos. Y bueno, para correr una carrera tenemos que cumplir con determinadas características o tener determinados principios que tenemos que llevar a cabo para correr. El autor de la carta dice que esta carrera debe ser corrida con energía. El autor decía, versículo 1 al final, vamos a estar intercambiando muchas veces versículo 1 al 2, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Un hombre que corre una carrera está siempre alerta. Siempre alerta. No es impaciente. Ve la manera correcta de correr. La distancia que tiene una maratón, las famosas maratones de los Juegos Olímpicos, son 42 kilómetros aproximadamente. Aquellos que compiten en la maratón no corren de cualquier manera. ¿Estamos de acuerdo? Ellos saben cómo administrar el tiempo, cuánto tienen que dar más velocidad, cuándo menos velocidad, cómo respirar, en qué momento tomar agua. Ellos estudian todo en el periodo de práctica, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar que ellos corren con paciencia, con cuidado. Cuidado a todo obstáculo con el fin de lograr la meta, el objetivo que desean alcanzar. Bueno, corramos con paciencia. El apóstol Pablo decía, una cosa hago. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Pablo dice acá, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, pero sigo a la meta. Amén. Una cosa hago. Bueno, y esto es lo que tengo que hacer, correr con paciencia, la carrera que tengo impuesta por delante. No me la pone el pastor, no me la pone la iglesia, me la pone Dios la carrera que tengo que correr. Y la tenemos que correr con paciencia. Mi anhelo es correr la carrera cristiana y obtener el premio, decía Pablo en cierta manera. Muchos dirían, qué hombre Pablo. Ya tenía todo, no, él no consideraba que tenía todo ganado. Él decía que él seguía adelante, a la meta. Una cosa hago, me esfuerzo por lograr la meta. Así que lo primero que tenemos que ver de esta carrera es que la tenemos que correr y hacerlo con una vida de energía, con energía, una energía que proviene de Dios, por supuesto. En segundo lugar, la carrera tiene que ser ordenada. Volvemos ahí a Hebreos capítulo 13. Es la carrera que tenemos, dice el autor de la carta, Hebreos 12, perdón, 1. Dice allí, Hebreos 12, 1. La carrera que tenemos por delante. No es correr al azar, no es correr cualquier carrera, no es correr como yo quiero. Yo mirando un material acerca de un tema que quería estar estudiando, lo observaba y el título era lo que yo quería, pero el material no era lo que yo quería. Todo lo que enseñaba era fundamentado en el hombre, el
ser humano y dejaban a Dios de lado. No era lo que Dios quería, era lo que la empresa quería, lo que la empresa esperaba, lo que el mundo espera, lo que los empleados quieren, todo relacionado a lo que el hombre quiere, pero nada relacionado con Dios. Y bueno, nosotros podemos encontrar que acá el autor de la carta a los hebreos dice la carrera que tenemos por delante. No es correr al azar. No se trata de correr como si nos ocurra. Cuando me encanta cualquier deporte, hasta la bolita me gusta, ¿no? Cualquier deporte. Mi esposa a veces dice, ¿te gusta cualquier cosa? No sabes ni qué diga. A mí me gustan los deportes, me gustan. Entonces, siempre las Olimpiadas me gustan, ¿no? Y ahí en la frontera tenemos un beneficio, pastor. Los brasileños, cuando hay Olimpiadas, pasan las 24 horas del día a los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros, cuando queremos ver alguna competencia, no la pasa en Uruguay, la vemos allá. Hoy estamos casi siempre viendo competencia importante, ¿no? Y uno observa cómo esa gente se preparó, ¿verdad? Y cuando van a correr, no corren de cualquier manera. ¿Vieron cómo son las competencias, por ejemplo, especialmente en atletismo? Disparan y salen, no salen cuando ellos quieren. Muchas veces vimos que uno se adelanta, ¿no? ¿Y qué pasa? Tienen que volver a salir. Y si se vuelve a adelantar, ¿qué hacen? Lo descalifican. No puede correr como quiere. Tiene que correr en su carril. ¿No? No puede interponerse a otro y siendo un obstáculo para poder ganar. Tiene que correr de determinada manera. Así también nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la guía para saber en qué senda tenemos que andar y correr. Es la Biblia a la cual nos tenemos que sujetar. Qué grande es Dios. Dios no solo nos salvó, sino que dejó su palabra para saber cómo vivir, para agradarle y glorificarle a Él. Así que es la carrera que tenemos por delante, y es una carrera ordenada por Dios. El profeta Isaías decía, este es el camino, andad por él, Isaías 30, 21. Este es el camino, este no es cualquier camino. Ah, yo soy cristiano y Dios sabe, vivo de cualquier manera. No, no puedo vivir de cualquier manera. Si alguien dice que quiere vivir de cualquier manera, bueno, ni precisa venir a Cristo, siga viviendo de cualquier manera. ¿No? Pero cuando yo vine a Cristo, dentro del compromiso de venir a Cristo, yo me comprometí a obedecer a Cristo. Y tengo que hacerlo. No soy perfecto, muchas veces me he equivocado y me puedo seguir equivocando porque pienso que no me voy a morir mañana. Capaz que sí. Pero tengo que comprometerme a vivir conforme a este estándar de vida, a esta carrera que tenemos puesta por delante. No mi voluntad, decía el Señor Jesucristo en Lucas 12, sino la tuya. Yo no quisiera ir a la cruz, dijo Jesucristo, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Bueno, la carrera que tenemos puesta por delante. Una vida ordenada, una vida con energía. En tercer lugar, una vida perseverante. El versículo 1 dice, corramos con paciencia, volvemos a eso. Si bien es una vida con energía, también es una vida perseverante. Debemos tener una paciente persistencia en hacer el bien. Bueno, encontramos muchos personajes en la Biblia que cuando ellos no vieron el resultado que esperaban de su ministerio, se desanimaron, se desanimaron. No sé si me entiende. Nos pasa, pastor. Me pasa, pastor. Me pasó. Cuando yo no veía el resultado en algún área en la iglesia, en algún hermano, en alguna familia, a mí me entristecía. Y yo me sentía realmente fracasado, como un inútil, no sé si entiende. Y me desanimaba a veces. Pero Dios en su gracia volvió a alentarme y ver que la obra del Señor no de los hombres. Yo veo un personaje, justito ahora pienso en él estos días, porque el pastor está leyendo un libro muy precioso. La verdad que si os permite, tal vez en algún momento vaya a predicar, pues este precioso libro. Yo ya tengo un estudio que me llevó más de un año en ese libro, un precioso libro, que es un libro que hace referencia a la vida de Elías. Y uno puede ver la vida de Elías, y uno dice, qué bendición, qué vida la de Elías. De acuerdo
lo que Dios le decía lo hacía. Capítulo 18 lo vemos Elías frente a los profetas de Baal y los profetas de Acera, él solo. Bueno, a ver, vamos a ver quién es Dios. Si Jehová es Dios, a él seguimos. Si Baal, allá. Prepararon el sacrificio, los profetas de Baal y de Acera clamaban, se herían, se lastimaban y nada. Elías le toma el pelo, ¿no, José? Capaz que está de camino el Dios de ustedes, capaz que se durmió o está teniendo a otro. Entonces llegó la hora de ofrecer el sacrificio. Una oración muy corta lleva Elías y dice, Jehová responde, manifiesta tu tiempo. Y Dios respondió, consumió el holocausto, el agua, todo. Y el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Amén. No alcanzó con esto porque después no siguieron a Jehová. Sí. No alcanzó con esto, después no siguieron a Jehová. Y en el capítulo 19, si bien en el 18 lo vemos a Elías tan victorioso frente a tanta multitud, frente a tantos espectadores, fíjese, yo solo frente a todos ustedes, y que diga, Dios respóndeme. ¡Ah, qué miedo! Mirá si no responde Dios. Qué vergüenza, ¿no? No, Fernando. ¡Oh! Y si no responde, ¿qué hago? ¿Queda en evidencia? Sin embargo, Elías lo hace, sin temor. Después varios sacrifica a todos los profetas falsos. Y en el capítulo 19, una mujer lo amenaza, y lo vemos diferente de Elías, ¿no? Huye, va con su siervo y dice, quédate acá, ¿y qué es lo que le pide a Dios? Que le quite la vida. Basta ya, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y Jehová tiene un trato tan tierno con Elías. Pero ¿qué fue lo que le llevó a desanimarse a Elías? A quien él no vio resultado en su ministerio, estuve trabajando, queriendo mostrar que Jehová es el Dios verdadero, tratando que el pueblo de Israel se volviera a Jehová, y el pueblo no se vuelve. Esto me desanima, ¿no? Y eso lo llevó al desaliento. Dios lo tiene que animar, lo hace dormir, lo pone en una cueva, le muestra que él pasa en su apacible, no en el trueno, no en el relámpago, ¿verdad? Después le dice, porque Elías le dijo, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice a Elías, no te equivoques, Elías, yo he guardado 7.000 que no han claudicado en la fe. Amén. Vos no los conocés, pero hay 7.000 más como tú. Queridos, pero a veces el desánimo nos lleva a esto, ¿no? Y nos podemos cansar. Una vida perseverante es la que debemos tener para correr la carrera. Pablo le decía a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Amén. No siempre vamos a tener el éxito que esperamos, pero Dios es el que guía, el que lleva todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Una vida de energía, una vida ordenada, una vida perseverante. Una vida ascendente, versículo 2 de Hebreos 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Mirando a Jesucristo. Es a Él a quien debemos mirar. Por cuanto proseguimos al premio de su eterna gloria y recompensa. Es a Él a quien debemos mirar, porque la palabra de Dios nos dice, Pedro, que ejemplo nos dejó para que siguiéramos sus pisadas. Es a Él a quien debemos mirar, porque Él nunca nos falla. Amén. Y a veces, queriendo o no queriendo, nos sentimos tentados a mirar a los hombres, al pastor, a un líder, a un hermano anciano, nos sentimos. Y a veces somos hombres y nos equivocamos. El pastor, los hermanos. Cristo es el único que nunca se equivoca. Y Él siempre es fiel, aunque nosotros no somos fieles, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que mirar el cielo. El salmista lo decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo espero el socorro de tu mano, pero a veces no viene. Yo a veces miro tu vida y a veces no es todo lo que yo espero. Pero en Cristo podemos nosotros encontrar aquel elemento al cual podemos mirar con seguridad. Una vida ascendente mirando a Jesús.
Por cuanto proseguimos el premio que nos prometió, por cuanto proseguimos el camino que nos marcó. Esa era quien debemos mirar. Al mirar a nuestro alrededor nos hace caer y vacilar, ¿no? Yo me convertí en una iglesia y después, hace 42 años atrás, hubieron conflictos pero tuve buenas enseñanzas. El pastor de la iglesia que yo me convertí hasta el día de hoy vive, tiene 82 años, sigue sirviendo al Señor. Y él se tuvo que salir de la iglesia. Yo vi cosas que era nuevo, pero veía cosas más. Tuve un hermano que yo cuidaba, tenía cáncer, lo cuidaba en el hospital militar los domingos de noche, y yo lo cuidaba, el lunes no trabajaba y yo lo iba a cuidar y él me hablaba, y yo era nuevo y me iba diciendo cosas, dándome fundamentos ricos. Y yo no entendía mucho, pero después Dios me dio la gracia para llegar a comprender lo que me quería decir. El pastor de la iglesia que yo me convertí me enseñó tantas cosas en poco tiempo, Pastor José. Y una de las cosas que me enseñó dice, usted nunca mire al hombre, mire siempre a Jesucristo, porque los hombres le podemos fallar. Y en el tiempo lo expulsaron de la iglesia, él no lo expulsaron, él se fue porque se fue acusado de la congregación. Y les puedo decir, nunca pude ver nada en él como para poder acusar. Y él estuvo en todos los momentos importantes. Yo no estaba miembro de su iglesia, pastor, ¿sabés, José? Y él estuvo en mi boda, en mi bautismo, en mi boda, estuvo en la dedicación de mis hijos, cuando yo me gradué y en todo tiempo preocupado por saber cómo estábamos recibidos. Siempre. Estamos visitándolo, ahora está anciano él y su esposa, los vamos a visitar en un tiempo, estamos teniendo tiempo. Y bueno, nosotros podemos ver que él me dijo, no mire el hombre. Miren si yo lo miraba al pastor en ese momento, ¿no? Que hubiera sido mi vida espiritual, hubiera caído junto con él, ¿no? Pero no, es a Cristo, él no cambia. Ahí yo creo que mencionaba esto, cuando el propio Pablo acá escribe en el libro de los Hebreos, cuando escribe el libro de los Hebreos el autor, en el capítulo 13 dice que consideremos a nuestros pastores y veremos por ellos. No, porque ellos miran por y el ejemplo, pero que orar por mi pastor, no es todo lo que yo quisiera, mi pastor. Entonces, ¿qué hace el autor de Hebreos? Bueno, si usted no mira a su pastor o no mira a su ejemplo, mire a Jesucristo. Porque él termina diciendo, Jesucristo es el mismo y es el y por los siglos. Amén. Él es el príncipe de los pastores. Al contemplar persistentemente a Cristo, somos elevados por encima de las cosas de la tierra. Pablo lo volvemos a mencionar ahí en Filipenses 3, decía, sigo a la meta, prosigo al blanco, tengo que seguir adelante, con los ojos puestos en Jesús. Así que es una vida enérgica, ordenada, perseverante, ascendente, una vida de fe. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Esta es una vida de fe en el Hijo de Dios. Vivimos por la fe. Hebreos 11:6, ¿se acuerdan lo que dice? ¿No? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este imposible involucra mucho, ¿no? Sin fe es imposible obedecer la palabra de Dios. Sin fe es imposible mirar solamente a Jesucristo. Sin fe es imposible poder vivir cada día confiando en su providencia, en su cuidado, en su fortaleza, en su misericordia, en su bondad. Sin fe. Por eso yo no puedo obligar a que usted crea, si aún no ha creído en Jesucristo, si usted no tiene fe y su fe no está depositada en Jesucristo. Yo tengo gran fe. ¿En qué tiene fe usted? Porque muchos hoy tendrán gran fe en Estados Unidos en Biden, ¿no? Y otros tendrán gran fe, tal vez, en sacar la lotería, lamentablemente. Pero ¿y eso? Yo tengo gran fe, pero si tienen la fe puesta en cualquier otro objetivo, persona que no sea Jesucristo, no tienen esperanza. La fe verdadera, la fe que contenta, la fe que consuela, es la fe puesta en el Señor Jesucristo.
Él es el autor y consumador de la fe. Esta es una vida de fe. Fe en aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, que sin lugar a dudas la habrá de terminar, la perfeccionará. Amén. Cuando es cumplida trae satisfacción a nuestras almas la fe. Tenemos que aprender a vivir por fe. Hoy charlábamos con José y él hacía referencia a su infancia junto a su papá y lo que su papá le enseñaba y cómo ellos vivieron como una familia numerosa, extranjera, con tantas luchas, ¿no? Y yo pensaba también en mi familia, José pensaba en mis hijos. Y yo decía, lo que José decía con relación a sus padres, yo también lo llegué a escuchar de mis hijos. Dios es fiel. Amén. Nunca nos ha dejado faltar ninguna cosa. Amén. Eso nos hace ver, ¿no?, que tenemos que vivir por fe, andar por fe. Vivir por fe y andar por fe. Correr con fe. ¿Sabes? Mantengamos el cuerpo bajo disciplina, decía Pablo, para que yo no sea reprobado. Era lo que Pablo tenía como preocupación al vivir una vida abnegada. Una vida de fe completa en el Señor Jesucristo. Bueno, y acerca de esto, Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Y en cierta manera lo que acá el autor de la carta decía en el versículo 1, volvemos allí, ¿no? Dice el autor, el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Despojémonos de todo peso. Y esto es lo que Pablo quería enseñar, ¿no? Cuando Pablo toma ahí en 1 Corintios la figura de aquel que corre, todo se abstiene para alcanzar la meta, observe 1 Corintios 9, 26. Sí. 1 Corintios 9. Dice el apóstol Pablo acá, 1 Corintios 9, 26, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. ¿Saben? Cuando un corredor corre una carrera no mira lo que está de moda. Bueno, sí, corren con sponsors. Uno representan a Nike, otro a Adidas, otro tipo de empresa, para que los apoyen en su trabajo, ¿verdad? O para poder presentarse en las Olimpiadas o en las competencias, necesitan ser sponsorizados. Pero ellos no están mirando, mirá, mi camiseta es mejor que aquella. Después nosotros somos los que miramos y ellos capaz que después de competir también lo miran, ¿no? Pero cuando ellos están corriendo no están mirando eso. Fíjense, una carrera de 100 metros, que son pocos segundos, un corredor no puede estar mirando al costado ni hacia atrás a ver a qué distancia viene y qué sigue. ¿Qué es lo que hace? Salió mirando para adelante y siguió mirando para adelante. Y podemos encontrar que tenemos que correr de esta forma, negarnos a nosotros mismos. Yo pienso en las preciosas chicas que compiten en las Olimpiadas en gimnasia, ¿verdad? Gimnasia, esos trabajos que hacen en equipos tan lindos. Una vez que parecen unos Barbie, ¿no? Delgaditas, bien atléticas. No me quiero equivocar. Juegos Olímpicos es lo que se desarrolla durante ese periodo de 2 o 3 semanas. Olimpiadas es el periodo de tiempo que hay entre un juego olímpico y otro. No sé si me entienden. Esos 4 años que pasan entre un juego olímpico y otro se llama Olimpiada. Creo que era así, ¿no? Entonces,
durante esos 4 años estas chicas, estos jóvenes que compiten, también varones, se tienen que privar de tantas cosas para poder competir. Y pronto van, compiten, están un tiempito compitiendo después de haber pasado 4 años absteniéndose de tantas cosas y pierden cosas. Qué tremenda desilusión, ¿no? Por eso la vemos cuando termina muchas veces llorándose que compiten. Y con razón, y nos da lástima hasta nosotros mismos, ¿no? Pobrecita, 4 años pasó esta gurisita, yo hablo y pienso de esta manera, charlando con mi esposa y con mi... Pobre gurisa, pobre gurí, 4 años privándose de cantidad de cosas, de salir con las amigas, de hacer tantas... y perder. Pero lo hacen porque es su pasión, poder llegar a lograr aquel objetivo. Se niegan a sí mismos. ¿Cómo corremos nosotros? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por causa del Señor? Nos estamos negando a nosotros mismos, a nuestros intereses, nuestros pareceres, nuestros gustos, a costumbres. Nuestro propio corazón y nuestro propio deseo son solo pesos muertos. Acá el autor de la carta, y miren qué interesante, porque nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo habla de 2 categorías de situaciones, ¿no? Hebreos, perdón. Capítulo 2. Versículo 1. Despojémonos de todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Así está aquello que es el peso, ¿verdad? Tentaciones, deseos, anhelos. Despojémonos de todo esto. Y después pasa a la segunda categoría, el pecado que nos asedia. La situación es esta. La tentación no es pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La tentación no es pecado. Es el peso del cual tenemos que despojarnos. ¿Tá? Porque la tentación, cuando cedemos a ella, da lugar al pecado. ¿Estamos bien o no? Entonces por eso el autor dice, despojémonos. Pero esto no es tan malo, pero despojate de ese peso. Porque es un compromiso que te puede llevar el paso siguiente, que sí es malo, el pecado. Entonces el autor de Hebreos es claro acá. Despojémonos de todo peso. Pero esto no es tan malo, no es tan mala unidad, no es tan mal compañero, no es tan mala persona, no es tan mal... Tengamos cuidado. No todo lo que nosotros consideramos bueno es lo mejor, y nosotros como cristianos tenemos que siempre ostentar por lo mejor. Yo estando en el mundo no me quedaba con lo menor, me quedaba siempre lo mejor. Yo cuando trabajaba yo el otro día le explicaba a un muchacho, estaba tratando de cortar unas tiras de asado que me convidó a comer. Entonces le digo, si yo tuviera un hacha, yo te cortaba esas tiras de asado. Y me quedó mirando. Porque yo cuando trabajaba en el mundo, mi primer trabajo en forma oficial fue trabajar como chanchero, Fernando. Vendía producto porcino con un señor. No teníamos nosotros esas máquinas para cortar ni nada. Usábamos hacha, un tronco, un hacha. Marcábamos nosotros la parte y cortábamos con hacha. Miren, muchas cosas que tengo en los dedos fueron de hachazo que me cortaban y es muy cortable. Pero el pechito de cerdo, el mío, lo marcamos, lo cortamos. Las patitas de cerdo. Nosotros le cortamos la carne y la cortamos al mío, ¡pah! Al principio las veces que me pegué un sablazo con esa hacha, claro, no sabía nada, yo tuve que aprender. Tuve que aprender, ¿no? Pero nosotros podemos encontrar que a veces también nos sucede lo mismo en la vida. Tenemos que ir aprendiendo en su gracia que el Señor trate y permitir que cambie nuestra vida. ¿Saben? Nosotros podemos encontrar que acá el autor de la carta dice que tenemos que correr con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, algunas costumbres, algunos deseos son solo pesos que tenemos que evitarlos para no llegar a infringir el pecado. ¿Sabe? Tenemos
que vivir con expectativa esta vida. Y el autor de la carta, en el final del versículo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué gozo había en la cruz? ¿Qué gozo había en la cruz? Si él no quería ir a la cruz. Pero ¿qué era lo que le daba gozo a Cristo ir a la cruz? Los pecadores salvados. Y obedecer al Padre Claro. en obediencia para salvar a los pecadores. Bueno, estuvieron estudiando Juan 3:16, ¿no? Entonces yo a veces hago una pregunta a ese versículo. Y capaz que yo voy a predicar de Juan 3:16 para que los varones después me critiquen a mí. No son vengativos ustedes. Pero bueno. Pero Juan 3:16 habla del amor de qué? El amor de Dios. No habla del amor de Cristo. No. Habla del amor de Dios al mundo. No habla del amor de Cristo. ¿Sí? Cristo nos amó, sí, porque obedeció al Padre dándose en sacrificio por nosotros. Pero podemos nosotros encontrar que Él tenía expectativa. Cuando está con los discípulos, le dice, van a ir al pastor y las ovejas se van a dispersar y voy a quedar solo. Pero Jesús le dice, no me ha dejado solo el Padre porque siempre está conmigo. Amén. Él sabía que en la cruz iba a haber un instante del tiempo de Dios que iba a quedar solo, cargando con mis pecados y tus pecados que Dios llevó a mí. Pero él sabía que luego iba a resucitar entre los muertos y alcanzar la victoria. Amén. Y esa era la expectativa de Cristo. Yo sé que tendré que morir por los pecadores, pero sé que mi Padre me va a resucitar para su gloria. Y esta es la expectativa que Cristo tenía. Pasamos por conflictos y problemas. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y quién nació de esa aflicción que la que Cristo tuvo que padecer? Pero confiad, yo venció. El salmista llega a decir, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero todas ellas le llevará Jehová. Querido hermano, ¿sabe? Cristo vivió, sufrió y murió con la expectativa y la esperanza de ver el trabajo de su alma concretado. Y aquellos que hemos nacido de nuevo somos resultado de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y Jesús tenía esta expectativa, yo voy a morir como el Cordero de Dios, teniendo la expectativa que son muchos los que van a poner su fe en mí y van a ser salvos por ello. Tenía esta expectativa. Y el plan de Dios se cumplió, nos salvó por su gracia, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y sabe, es importante que tengamos presentes estas características. Correr la carrera o vivir la vida cristiana como una carrera. Con energía, con fuerza, una vida ordenada. No correr de cualquier manera, correr como Dios nos manda. Una vida de perseverancia, aún frente a la adversidad o situaciones que yo no entiendo, que yo no comprendo por qué sucede. Una vida ascendente, mirando a Jesucristo, hacia arriba a los cielos. Una vida de fe, para vivir, para andar por fe. Una vida abnegada, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día. Una vida de expectativa. Una vida pública. Y eso lo dice en el versículo 1, ¿no? Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Hay diferentes opiniones acerca de esto. Algunos dicen que los testigos son ustedes que me ven. ¿Está bien, Patrick? Está bien, ¿no? Otros dicen que los testigos son los hombres y mujeres del capítulo 11. Sí. Los héroes de la fe. Y un testigo es alguien a quien miramos. Si nosotros vemos los ejemplos de estos hombres de Hebreos 11 y vemos su testimonio, su vida, las características que va marcando, y son un testigo a seguir, un fiel a seguir en muchos de ellos. Abraham salió sin saber a su
envió a su hijo Isaac y iba a entregar ese sacrificio. ¿No? Noé, por fe construyó el arca en el cual su familia se salvase. Enoc caminó con Dios por la fe. Y tantos otros siglos son testigos. Testigos. Teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros, al igual que los héroes de la fe, tenemos una gran nube de testigos. Gente que nos está observando. Y tenemos que explicarles muchas veces. No soy yo por mi conducta o moral que me enseñaron, es por la obra de Cristo en mi vida que vivo de esta manera. Y mostrarle también que muchas veces yo me puedo equivocar, pero Cristo siempre es fiel. Amén. En este tiempo de tanto engaño, de tanto rechazo al Evangelio por causa del mal testimonio de muchas congregaciones y personas, es tiempo de levantar y decir, no son perfectos, es a Cristo a quien debemos mirar. Ni yo soy perfecto, yo te puedo fallar. Y si bien yo te enseño, no me mires, tú igual me miras. ¿Está bien o no? Yo te enseño, no me mires, pero igual me miras. Mi hijo mayor tuvo que ser disciplinado 2 veces en nuestra congregación por causa de pecado. Una de las faltas que cometió fue en oculto, nadie sabía, pero él me la confesó y él quiso confesar. Compartí con algunas personas y dice, no precisa decir nada. Sí precisa decir. Él precisa decir. Yo preciso que lo diga. Y muchos decían, pero no tiene que hacerlo público. Él quiere que se haga público para reconocer su falta y su ofensa a Dios. Ay, el hijo del pastor infringió un pecado. No son perfectos los hijos de los pastores como tampoco los pastores. Si la enseñanza ellos tienen que ser, pero ellos no viven en mi casa, mientras que vivo en mi casa ellos sabían, mientras que están bajo nuestro techo, todos sujetos a papá y a mamá y tienen que obedecer. Cuando ustedes sean grandes, quieren vivir y formar su hogar o irse de casa, ustedes van a tener que dar cuenta de eso. Pero mientras que están bajo el techo de casa, si yo no sé gobernar mi casa, no puedo guiar la gracia de Dios. Y ellos lo entendieron. Pero sabe, es una vida pública, ustedes lo están mirando. Y están mirando, como hablábamos con José, si usted hace 500 cosas bien, no dice nada. Pero un día que hice una cosita así mal, todo el mundo atrás tuyo, buscándote y difamándote y calumniando. Sí. Y nosotros tenemos que levantarnos y mostrar, no, yo puedo fallar y fallé, pero Cristo no falla. Amén. Y vemos el ejemplo en David. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿falló o no? Sí. ¡Qué tremendo! El hogar de David fue un desastre, ¿eh? ¿O no? El hogar de David fue un desastre. Y uno podría decir, pero ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios pudo hacer esto? Bueno, pero David decía, yo lo hice el hombre, en mi carne cuando yo no obedecía a Dios. Pero Dios en su gracia lo restauró a David. Amén. Amén. Cuando David se arrepintió. Pero ayer veíamos con los varones cuánto tiempo pasó David sin confesar su pecado. 11 meses, casi un año. Hasta que un día vino un profeta a Dios y dijo, tú has pecado. Y le presentó una parábola y un señor que tenía mucha oveja y otro que tenía una solita y que vino alguien de camino y sacrificó la ovejita del vecino de buscar, de sacrificar la suya que tenía mucha. ¿Qué haremos con...? Ay, que bueno, vos sos ese hombre, vos hiciste eso. Tomaste a la mujer de tu prójimo, teniendo tantas mujeres como tenías. Pero nosotros tenemos que vivir una vida pública y tenemos que preocuparnos por un buen testimonio. Y preocuparnos también de aclarar, mi testimonio no es porque me esfuerce, es por la obra de Cristo. Y si yo me equivoco, no es Dios quien se ha equivocado, soy yo que no fui obediente a Dios. Amén. Y Dios en su gracia me puede levantar y sacar en victoria. Amén. Queridos, cada cristiano individual tiene gente que le rodea. Y nuestra conducta en la carrera de nuestra vida podrá influenciar en buena o mala manera en la vida de otros. Mi conducta puede influenciar en buena o mala manera en tu vida. Pero mi preocupación tiene que ser que yo te guíe y te muestre a que te debes mirar a Jesucristo, que es siempre, que no falle. Nuestro deseo debe ser correr la carrera hacia el cielo de manera que aquellos que
nos rodean también tengan deseo de hacerlo. También tengan. ¿Cómo puedo hacer para vivir esa vida? Pon tu confianza en Jesucristo. ¿Qué es la cosa más agradable que podemos alcanzar en esta tierra mientras vivimos? Hablamos con el pastor José. Dinero. Ahí está, dinero. Esa es la verdad. Una buena posición. La fama. Ser reconocido. ¿Por cuánto tiempo sirve eso? Y yo puedo lograr dinero, y puedo alcanzar la fama, y puedo alcanzar una buena posición, y aún sé que voy a seguir insatisfecho. Porque solo Jesucristo satisface. Por eso, hermanos, manos a la obra. Pongamos el arado, la mano en el arado, y miremos adelante a Jesucristo mirando atrás. Y José sabe lo que es un arado. ¿Llegaste a ver con bueyes, José? ¿Llegaste a ver con bueyes tú? Nunca, siempre con tractor. Qué vida fácil la tuya. Mi hermano. Qué vida fácil la tuya, ¿eh? Porque yo muchas veces, aquellos que iban para el campamento de Guasubirá, iban por la ruta 11, ¿se acuerdan? En la ruta 11, a veces al costado de la ruta veíamos yuntas de bueyes. Sí. Gente que trabajaba en su campo con yuntas de bueyes. Tendrán tractor también, ¿no? Pero tenían sus yuntitas de bueyes. Entonces, el que iba arando con el arado y bueyes o caballos no podía mirar para atrás cuando estaba arando. Porque si no, ¿cómo iba a seguir ese surco? Torcido, ¿verdad? No, pero los animales saben por dónde van, ¿no? Pero vos sos el que tenés que guiar al animal. Y vos sos el que tenés que tener la mano firme en el arado para seguir por la senda correcta. Bueno, corramos con paciencia. Me falta fuerza, Dios me la puede dar. Me falta gracia, pero Dios en su amor es el que nos capacita. Oremos por la iglesia, oremos por su palabra. Vayamos mirando estos pasajes, oremos por los hermanos y hermanas de la congregación. Oremos para que el Señor trate con mi corazón, con tu corazón. Lo necesitamos, ¿verdad? La mejor obra es la que Dios puede hacer en nuestras vidas y realmente Él la perfeccionará. Y lo está haciendo hasta el día de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos diga su palabra. Querido Dios y Padre, gracias nuevamente por estar juntos. Y oramos para que tú trates con nuestros corazones, para que podamos vivir una vida con energía, abnegada, realmente persistente, que corramos la carrera que tú nos dices y nos señalas de forma específica en tu palabra, que podamos vivir una vida de fe, que podamos vivir una vida de negación, que podamos vivir una vida pública en la cual tu nombre sea glorificado y si en algún momento no lo he hecho, no lo hemos hecho, ayúdanos a mostrar que Cristo nunca falla. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, restauranos, cuídanos, guárdanos. Gracias por habernos traído. Esperamos que podamos nosotros, como creyentes en Cristo, como un cuerpo de Cristo, crecer en la fe y poder tomar decisiones que te den la gloria y honra que tú mereces. Gracias por el pastor, gracias por la obra de tantos años aquí. Gracias por lo que podemos ver en tu palabra allí en 1 Samuel, cuando Samuel decía, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y confiamos que tú nos seguirás ayudando hasta el día. Amén. Bendícenos y acompáñanos. Lo pedimos y oramos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Queridos hermanos y amigos, hemos escuchado la palabra, que la palabra trate con nuestra alma, nos ayude, necesitamos ayuda, necesitamos de su gracia. No olviden, el viernes 16 horas, oración. El próximo domingo comenzamos la reunión 15:30 con oración, a las 16 horas el mensaje que ya el pastor había dicho. Así que, hermanos, tenemos una semana por delante para orar,
para revisar nuestra vida, saquemos la carga, el peso y el pecado que nos asedia para que podamos llegar a la meta, queridos hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.